La película hubiera sido mejor si hubieran hecho el amor. Sustos ocultos de Frankelda es una serie mexicana de fantasía y terror, animada en stop motion, creada por los hermanos Arturo y Ryan Briz. Su primera temporada, que consta de 5 episodios, se estrenó el 29 de octubre de 2021 en HBO Max. En este iceberg veremos las curiosidades, teorías, misterios y sucesos más interesantes de la serie. Parte del contenido viene del grupo de Facebook y del servidor de Discord. Sin más que decir, comencemos. ¿Crees que estamos solos? Que la noche es nuestra, pero en pesadillas no todo se muestra. El personaje de Frankelda está inspirado en la escritora británica Mary Shelley, quien es reconocida especialmente por ser la autora de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary, cuyo apellido de soltera fue Godwin, nació el 7 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Algo curioso es que encontramos pequeños paralelismos entre su vida y la historia de Francisca en la serie. Por ejemplo, ambas crecieron sin su madre. La madre de Mary Godwin falleció pocos días después de haberla dado a luz, a causa de unas complicaciones posparto. Ella quedó al cuidado de su padre, y posteriormente, de su nueva madrastra. Mary odiaba a su madrastra, pues ésta solía favorecer a sus propios hijos por encima de los de su esposo. Desde temprana edad, Mary Godwin recibió una educación informal pero avanzada, escuchaba las conversaciones de su padre con otros intelectuales, y tenía acceso a la biblioteca de este, donde pasaba horas leyendo. Ella concibió la idea de Frankenstein durante el verano de 1816 en casa del escritor Lord Byron, como parte de un reto para escribir la historia de fantasmas más terrorífica. Al principio ella estaba en blanco, pero una noche, entre el sueño y la vigilia, visualizó a un hombre pálido de rodillas junto a un horrible fantasma que había armado y traído a la vida. Esta fue la inspiración para escribir su historia corta, que más tarde decidió extender a una novela completa. Trata temas como la muerte, la creación, la moral de la ciencia, el rechazo de la sociedad, y está cargada de tragedia y sufrimiento. El libro fue publicado en 1818 de manera anónima, pero como el esposo de Mary había escrito el prólogo, el público asumió que él era el autor. No fue hasta una edición posterior que se acreditó a Mary como tal. Actualmente Frankenstein se ha convertido en un clásico de la literatura, y se le considera la primera obra de ciencia ficción. Cinema Fantasma es un estudio de animación, cine y arte, con sede en la Ciudad de México. Fue fundado en 2011 por los hermanos Ambriz, cuando se estaban graduando de la carrera de cine, a partir de su deseo de dirigir sus propios proyectos. Su primer cortometraje, llamado Revoltoso, tiene toda una historia detrás de su realización, y ha sido premiado en festivales alrededor del mundo. Desde entonces el estudio ha trabajado para diferentes empresas, realizando principalmente comerciales y videoclips animados. Sustos ocultos de Frankelda es su primera serie. Como dato extra, el cumpleaños de Frankelda es el mismo día que el aniversario de Cinema Fantasma, el 11 de octubre. Los breves detrás de escenas que se muestran junto a los créditos finales de cada episodio, fueron colocados con la intención de inspirar a los espectadores mediante las diferentes artes. En sus redes sociales, Cinema Fantasma estuvo compartiendo muchos detrás de escenas, y respondiendo preguntas de sus seguidores acerca del trabajo realizado por el equipo. La serie está inspirada en antologías clásicas de terror, tales como Cuentos de la Cripta, Escalofríos, y ¿Le temes a la oscuridad? Sin embargo, la principal antología en la cual se basa su estilo es el Cuentacuentos, programa de 1987 creado por Jim Henson. Presentaba un viejo narrador en un castillo, acompañado de un perro parlante.
Al final de la primera temporada, se revela que los cuentos narrados por Frankelda eran pesadillas que se proyectaban en la mente de los niños. Aunque se trate de cuentos ficticios, es probable que algunas partes de ellos sean verdad, como por ejemplo el miedo o las inseguridades que cada niño sentía. Dado que los sustos envían las pesadillas de los humanos, es probable que los monstruos que antagonizan los cuentos, o al menos las criaturas que representan, existan de forma física en el reino de los sustos. De hecho, se ha señalado que algunos de ellos van a regresar en el futuro de la serie, especialmente el coco o las brujas. Pixelatl es un festival de animación, videojuegos y cómics, que se lleva a cabo anualmente en México. Previo a su estreno a través de YouTube, el piloto de Frankelda fue exhibido en el Pixelatl de 2019. En ambos lanzamientos, la reacción del público fue increíblemente positiva, lo que favoreció a que se le diera una segunda oportunidad al proyecto, que en ese entonces estaba en riesgo de ser cancelado. Más tarde, para el festival de 2022, se abrió una exhibición de marionetas, y los hermanos Ambrith dieron una conferencia donde revelaron noticias sobre el futuro de la serie. De esto hablaremos más adelante. El nombre de Frankelda viene de Frankenstein. En el libro de Mary Shelley, Víctor Frankenstein era un joven estudiante de filosofía, apasionado por ramas de la ciencia como la química. Él se preguntó cuál sería el principio de la vida, y tras estudiar los cuerpos en descomposición, hizo un descubrimiento que le permitiría infundir la vida en la materia inerte. Víctor se obsesionó con llevar a cabo un experimento sin precedentes, en el cual exprimió su mente y su energía durante 2 largos años. Su objetivo era crear un ser humano de forma artificial, pero, cuando por fin vio completada su obra, quedó horrorizado con el resultado. La criatura escapó y durante un tiempo estuvo aprendiendo por sí misma sobre el mundo. Sufrió el rechazo de las personas que la veían, pues éstas huían o la atacaban dada su abominable apariencia. Las experiencias y la soledad sembraron en la criatura un profundo odio contra los humanos, el cual la llevó a cometer asesinato. Después de atormentar a Víctor, la criatura lo buscó para pedirle que asumiera su responsabilidad y le creara una compañera, quien le diese afecto y acabase con su soledad. El mechón blanco de Frankelda es una referencia a la novia de Frankenstein, personaje que ha sido representado con esta característica desde la película homónima de 1935. Al igual que Frankelda, los nombres del resto de personajes tienen un significado, y hablaremos de ellos a lo largo de este iceberg. Desde el día de su estreno, la serie cuenta con doblajes al inglés y al portugués brasileño, ambos producidos por el estudio BKS. Pese a esto, aún no se ha confirmado su lanzamiento en regiones fuera de Latinoamérica. En diciembre de 2021, Cinema Fantasma publicó un corto navideño protagonizado por Francisca y Ernebalito. Aquí se nos muestra que la madre de Francisca le dejó una conmovedora carta antes de fallecer, y que el tintero junto al libro de sustos ocultos fueron regalos de Erneval para motivarla a seguir escribiendo. Una pequeña teoría dice que Francisca, con los regalos, posiblemente creyó que su madre seguía apoyándola desde el más allá.
Los personajes de los niños están basados en miembros del equipo de producción. Nemo se basa en Arturo Ambriz, Uli en Roy Ambriz, Magali en Ana Coronilla, y Tere en Irene Melis. Asimismo, la gran mayoría de los personajes de fondo también se basan en miembros reales del equipo, hasta la perrita. Tomando en cuenta que Procustes creaba las pesadillas de los humanos, es posible que él haya enviado la pesadilla de Francisca donde su abuela quemaba sus cuentos. Esto con la intención de infundirle temor a Francisca para que renunciara a ser escritora, y así evitar que lo reemplazara como pesadillero. Francisca tuvo esta pesadilla el mismo día en que Erneval iría a buscarla, y seguramente no era la primera vez que soñaba algo parecido. La palabra Nemo proviene del latín y significa nadie. Esta es una alusión a que Nemo pierde su identidad al final del cuento. Tere, probablemente sea un diminutivo de Teresa, pero su nombre viene de Theremin, el instrumento que ella amaba tocar. El Theremin fue inventado en 1920, por el físico, músico y espía ruso, Leon Theremin. Tal como se dice en la serie, se trata de un instrumento electrónico que no se toca directamente. Ha sido utilizado en películas de horror y ciencia ficción, para transmitir una sensación de pavor o extrañeza. Al comienzo y al final de cada cuento, Erneval se acerca a la cámara, y podemos leer el texto en sus páginas. En ocasiones, se alcanzan a leer fragmentos de cuentos diferentes al del episodio. Por ejemplo, este sobre un chico llamado Augusto, que sufre de dolor de estómago infinito, o este sobre una persona que le ofrece a otra contarle historias fantásticas, a cambio de que le invite a la cena. En el libro de Francisquita, podemos leer acerca de un árbol que devora infantes, la perrita Luna enterrando un objeto bajo la lluvia, y un grupo de niños capturados por una sirena, que son arrastrados al fondo del agua. Asimismo, el libro de la intro contiene texto real. La diferencia es que, mientras que Erneval contiene solamente los cuentos de Frankelda, el libro de la intro narra los episodios completos, incluidas las interacciones de Frankelda con el espectador. Cada página que se muestra, tiene alguna relación con la silueta sobre ella. Para varios personajes se hicieron marionetas de tamaño miniatura, que aparecieron en escenas de los 5 episodios. Los cuentos de Frankelda comparten los mismos personajes y escenarios, como si tomaran lugar en el mismo universo. Y prestando un poco de atención, se pueden ver detalles más pequeños que los conectan. Por ejemplo, el cameo de Tere y Nemo al final del pasillo, Olga y el gnomo entre el público del recital, el dibujo de Francisquita al fondo del salón de clases, o los esqueletos de la sirena y el coco enterrados cerca del túnel. Sustos ocultos de Frankelda y villanos se transmitieron el día de su estreno por Cartoon Network, como parte de un especial de Halloween llamado Pesadillas hechas realidad. Para el estreno se hizo un kit promocional, que algunas personas recibieron como regalo, mientras que otras lo ganaron en un concurso de fanart dirigido por Pixelal. El kit contiene artículos relacionados a ambas series, y se muestra en un par de videos de YouTube. Las historias se ambientan en sitios reales de México, en su mayoría cercanos o dentro de la capital. La Casa de las Brujas es como una de la colonia Condesa, y el coco fue imaginado como un vagabundo en los callejones de Coyoacán. El charco Ajolote y el lago de la Sirena se basan en Xochimilco, uno de los 5 lagos que forman la cuenca lacustre del Valle de México, en el centro de la República Mexicana. Xochimilco es el hogar de los ajolotes, y en sus canales se usan trajineras para navegar.
La historia de Francisca ocurre en el estado de Hidalgo, y el cementerio que ella visita, está inspirado en el panteón inglés de Mineral del Monte, cuyo origen se relaciona con el influjo de inmigrantes ingleses en México, a principios del siglo XIX. Francisca nació a mediados de ese siglo, y fue producto de la unión entre un inglés y una mexicana. El nombre Erneval es una combinación de dos nombres diferentes, Erne y Percival. Percy Shelley fue un poeta romántico inglés, nacido el 4 de agosto de 1792. Heredero de una pequeña fortuna, él era un joven rebelde, que fue expulsado de la Universidad de Oxford en 1811 tras publicar su ensayo, La necesidad del ateísmo. Ese mismo año se enamoró de Harriet Westbrook, una joven con quien se fugó y se casó. Percy se hizo amigo de William Godwin, y en una de las visitas a su casa, conoció a Mary Godwin, la hija de este. Mary y Percy empezaron a tener encuentros secretos frente a la tumba de la madre de ella. Cuando descubrió su relación, William la prohibió, por lo que Mary y Percy, en 1814, escaparon juntos. Se casaron en 1816, y Mary adoptó el apellido de él, por el cual es principalmente conocida. Erneval dijo que iba a extraer la consciencia de Francisca, no su alma o su espíritu. Esto podría significar que el cuerpo seguía con vida cuando Erneval lo colocó en el suelo. Sin embargo, lo que sucedió después es un misterio. La suposición más simple sería que a Francisca la encontraron, la dieron por muerta y la sepultaron. Erneval no podía llevar el cuerpo a través del portal, y Frankelda insinúa que ella jamás regresó al mundo humano. Después de 150 años el cuerpo debería estar caducado, a menos que hallaran un modo de preservarlo. No, esta pregunta no la voy a responder ni de chiste porque sería un mega spoiler. ¿Qué pasó con el cuerpo de Francisca? Siguiente pregunta. Cuando Erneval busca a Procustes para insistirle en traer a Frankelda, mira un reloj de arena que está por agotarse, y dice: ya no hay tiempo. Más tarde, nos enteramos de que las pesadillas de Procustes ya no causaban miedo a los humanos, y que por ello los sustos corrían peligro. Nuestra existencia depende del miedo que ustedes nos tienen. Estamos en peligro de desaparecer. Las brujas también hacen alusión a que la vida de los sustos depende del miedo de los humanos. Conectando estos puntos, podríamos deducir que el reloj de arena mide el tiempo de vida que le resta a los sustos, antes de desaparecer por la ausencia de miedo. En el flashback, Procustes se refiere a Erneval como Su Alteza, mientras que en el presente, le dice Majestad. Disculpe, Alteza. Por supuesto que todo está bien, Majestad. ¿Tanto miedo le tiene a las pesadillas? Ambos son tratamientos protocolarios, que se diferencian en que Alteza se utiliza para príncipes, y Majestad, para reyes o emperadores. Esto significa que en algún punto de los 150 años, Erneval pasó de ser príncipe a rey de los sustos. Se teoriza que él heredó el trono tras la muerte de sus padres, y hay pequeños indicios que apoyan esta teoría. Todo está mejor explicado en el video de la Reina Cuervo. Cuando Cartoon Network le ofreció a Cinema Fantasma la oportunidad de presentar una serie de terror, estos desarrollaron el concepto en alrededor de 2 días. La primera Biblia de producción, donde se encuentran aquellas ideas tempranas, ha sido enseñada en ocasiones. Aquí se describe a Frankelda como una escritora gótica de las mejores, cuyas historias de horror son clásicos en la actualidad. Es elegante, misteriosa, creativa e idealística. Como fantasma, está destinada a contar sus historias todas las noches, cuando sale la luna. Se insinúa que algo malo podría pasarle si se detuviera. Ella aprovecha cada oportunidad para contarle historias a cualquier persona curiosa que entre a su mansión abandonada. El libro, por su parte, se describe como gruñón y misántropo, aunque de buen corazón. Admira a Frankelda y ama escuchar sus historias, pero aterroriza al espectador siempre que puede. Él y Frankelda están condenados a pasar el resto de la eternidad juntos, lo cual no es problema ya que son mejores amigos. Para dar una idea de cómo sería la serie, la Biblia presentaba 10 episodios, de los cuales 3 acabaron en la primera temporada.
Estos episodios eran más simples, pues fueron pensados como cortos de 3 minutos, y tenían finales felices. Por ejemplo, Nemo terminaba debajo de la cama, conforme con su nueva vida de ocio, mientras al gnomo lo regañaban los padres, y lo obligaban a hacer tarea. Mi tinta nos mira, mis ojos escriben, en sombras habitan, en hojas se esconden. El Príncipe de los Sustos es el próximo proyecto del universo de Frankelda. Su producción comenzó en enero de 2022, y fue revelado durante el Pixelatel del mismo año, junto a un teaser, breves detrás de escenas y artes conceptuales. No se tratará de la segunda temporada ni de un episodio. Aunque no está confirmado, posiblemente se trate de una película. El 90% se va a desarrollar en el Reino de los Sustos, cuyo verdadero nombre es Topus Terrentus. Tendrá sets gigantescos, y aparecerán sustos nuevos, así como otros que ya conocemos. En particular, se revelaron 3 nuevos personajes cuyas marionetas fueron exhibidas. Estos personajes son: Berritena, reina de los sustos y madre de Erneval. Será interpretada por Gaby Cárdenas, una actriz, cantante y directora musical y de doblaje mexicana. Ficturo, rey de los sustos y padre de Erneval. Será interpretado por Beto Castillo, un cantante, director y actor de doblaje mexicano. Y Seimut, presentado como el líder del clan primitivo. Será interpretado por Carlos II, un actor de doblaje, locutor, conductor y publicista mexicano. Frankelda y el Príncipe de los Sustos será musical, probablemente una precuela, y se estrenará en 2023. Del siguiente dato me enteré gracias al comentario en el video de Alfredi. Los nombres de las brujas provienen del náhuatl, una lengua indígena mexicana. Totolina viene de Totolín, que significa gallina. Tochina viene de Tochín, que significa conejo. Y Tamazola viene de Tamazolín, que significa sapo. El anuncio del recital de Tere pone fecha del año 2021. Según los hermanos Ambriz, Francisca nació en 1856. La lápida de su abuela indica que ésta murió en 1874, cuando Francisca tendría 18 años. Y de acuerdo a descripciones oficiales de la serie, Frankelda tiene justo esa edad, por lo que todo se acomoda a la perfección para decir que su encuentro con Erneval ocurrió en 1874, y sumando los 150 años del salto en el tiempo, que el presente de la serie ocurre en 2024. Esto estaría bien, si no fuera porque contradice el anuncio del recital. Tendrían que haber pasado 147 años, para que el presente de la serie sea 2021. Posiblemente los 150 años se traten de un redondeo, o el anuncio, al formar parte de una pesadilla, no refleje con exactitud la fecha actual. Lo siguiente que mostraré viene de esta recopilación en el grupo de Facebook. Los 7 episodios descartados de la primera Biblia son diferentes historias protagonizadas por niños y monstruos que no llegamos a ver en pantalla. Vestigios de aquellas ideas aún permanecen en el piloto y en la serie. Por ejemplo, el árbol devora infantes, que ayudaba a una niña a esconderse de su hermano, o la niña que le entrega su perro a un gigante de piedra, a cambio de un celular. Realmente no creo que las ideas estén 100% descartadas, pues los hermanos Ambriz han dicho que había muchas historias que deseaban contar, y que les resultó difícil elegir solo unas pocas para la primera temporada. Los cupcakes de la bruja, era la versión original del episodio Te puedes transformar. Fue mostrada por los hermanos Ambriz en su charla con Gaby Meza, y se alcanza a leer entre las páginas del libro en el piloto. Sus principales diferencias con la versión final son: en vez de pan de muerto, la niña horneaba cupcakes para vender. La bruja le daba un líquido verde, el cual emitía vapores con formas de animales al añadirlo a los cupcakes. La motivación de la niña para entrar a la casa, era que había visto, a través de la ventana, a las brujas realizando el ritual de transformación.
Y al final la niña, transformada en murciélago, bailaba felizmente con las brujas alrededor del caldero. Cabe destacar que para este punto, no se pensaba en las brujas como mexicanas, sino con un aspecto más clásico. En el piloto se pueden leer 2 historias más, que corresponden a episodios descartados. Hablaremos de ellas en los próximos niveles. En la mitología griega, Procusto era un bandido que vivía de camino a Atenas, e invitaba a los viajeros a descansar en su casa. Los recibía con hospitalidad, pero luego los obligaba a tumbarse en una cama, y los ataba a las esquinas. Procusto los ajustaba al tamaño de la cama. Si eran de estatura muy baja los estiraba a martillazos, y si eran de estatura demasiado alta, cortaba las partes del cuerpo que sobresalían. Se dice que él tenía 2 camas, una larga y otra corta, que usaba según el caso. Procusto halló su fin a manos del héroe Teseo, quien lo asesinó de la misma forma en que él torturaba a sus víctimas. El síndrome de Procusto define la intolerancia a la diferencia. En medicina y otras ciencias, cuando alguien quiere que todo se ajuste a lo que dice o piensa, lo que quiere es que todos se acuesten en el lecho de Procusto. También se refiere al rechazo hacia las personas que sobresalen, es decir, a la incapacidad para aceptar las virtudes de otros. Quienes lo padecen se caracterizan por un miedo constante a ser superados, a no ser lo suficientemente buenos, y sufren sentimientos de envidia. Damastes, era el verdadero nombre de Procusto, y es el nombre de un género de arañas cazadoras. Curiosamente, la editorial que rechazó a Francisca se llamaba Damastes. Si Frankelda y Procustes han estado dormidos durante el último siglo, entonces, ¿quién ha estado creando las pesadillas de los humanos? Se pueden teorizar varias cosas, como que las historias de Frankelda, al estar escritas, siguen convirtiéndose en pesadillas sin necesidad de que ella las narre, o que hay un tercer pesadillero, aún desconocido, que se ha encargado de realizar su trabajo. Pero, si apuntamos a que los sustos se quedaron sin ninguna pesadilla de la que alimentarse, eso también significaría que algo muy malo les ha sucedido. Siendo Erneval el príncipe, y posiblemente rey de los sustos, y Frankelda, la pesadillera encargada de mantenerlos con vida, resulta bastante extraño que en más de un siglo, nadie se haya dado a la tarea de ir a rescatarlos en la mansión. Hay varias teorías que tratan de explicar la ausencia de los sustos. Una de ellas dice, que los sustos huyeron al mundo de los humanos, y desde entonces han permanecido escondidos. Esta sería la razón de que viéramos a los gnomos en una cueva subterránea, al coco de vagabundo en los callejones, a las brujas con su propio domicilio, y a la sirena abandonada en las profundidades de Xochimilco. Otra teoría, sugiere que el Topus Terrentus se encuentra en manos de un gobernante malvado, que se ha encargado de dejar en el olvido a Frankelda, Procustes y Erneval, para evitar que interfieran con sus planes. Esto se sustenta principalmente en la confirmación, de que existen más villanos en el universo de la serie. Una constante de los episodios, es que se puede ver simbología de ojos, arañas, y telarañas, en objetos del entorno como ventanas, puertas, o la decoración del despacho, pero también en los atuendos de los personajes, especialmente en el vestido de Frankelda. Podemos teorizar que las telarañas hacen alusión a que Procustes tejió la trampa donde cayeron Frankelda y Erneval, y los ojos, a que él siempre los estaba vigilando. Aún así, el significado de estos símbolos está abierto a interpretación. Vampira, es una de las 2 historias que se hallan en el piloto. El protagonista es un niño llamado Rodrigo, quien se enamora de una niña nueva en su escuela. Él se declara diciéndole que ella le robó su corazón, y la invita a salir. Cuando están en el cine, la niña saca un par de colmillos y se eleva en el aire, revelando ser una vampira. Quiere beber la sangre del corazón de Rodrigo. Este huye despavorido, pero se tropieza y rueda por las escaleras. La niña, al ver a Rodrigo malherido y asustado, se compadece de él, y le dice que no puede evitar perseguirlo, pues está demasiado hambrienta.
Rodrigo le permite lamer la sangre que emana de su codo, y ambos terminan juntos, felices para siempre. El título de este episodio sería A Vampire Kiss, o en español, El beso de una vampira. Uli, es un diminutivo del nombre Ulises. Odiseo, también conocido como Ulises, es un héroe de la mitología griega que aparece en la Ilíada, y protagoniza la Odisea. En el 12º canto de esta última, Ulises, antes de emprender su viaje por el mar, fue prevenido por la hechicera Circe acerca de las peligrosas sirenas. Estas eran criaturas con cuerpo de ave y rostro de mujer, que usaban su melodiosa voz para atraer a los marineros hacia una muerte segura. Circe le dio a Ulises una serie de pasos para sobrevivir a su encuentro con ellas, y él obedeció al pie de la letra. Cuando su nave se estaba acercando a la isla de las sirenas, Ulises tapó los oídos de cada uno de sus compañeros con cera blanda. Ordenó que a él lo ataran al mástil con los oídos descubiertos, pues iba a escuchar la voz de las criaturas. Si caía bajo su hechizo, sus compañeros debían atarlo con más cuerdas. Pronto las sirenas aparecieron, y el encuentro sucedió tal como se había predicho. Ellas empezaron a cantar, pero solo Ulises podía escucharlas. Él suplicó que lo soltaran para poder ir con ellas, pero sus compañeros lo ataron con más cuerdas y siguieron remando. Una vez que habían dejado la isla atrás, el efecto del hechizo se desvaneció y todos se hallaban a salvo. Al menos en el caso de Odiseo, esto no se trató de una ilusión. Cabe destacar que la esposa de Odiseo se llamaba Penélope, mismo nombre de la niña que le gustaba a Uli en el cuento. Las manos de nube que rodean la mansión, hacen movimientos extraños, como si tratasen de alcanzar algo o estuviesen pidiendo ayuda. Una teoría frecuente dice que las manos en realidad se tratan de almas en pena, ya sea de sustos muertos, o de niños que no superaron sus miedos. De hecho, una explicación a qué sucedió con los sustos, sería que estos fallecieron por falta de miedo, y se convirtieron en las nubes. En el piloto, la mansión estaba rodeada de un cementerio. Quizás esta idea permanezca en la serie, pero en vez de lápidas, estemos viendo almas. Villano en el mundo de Frankelda, aparte de Procustes. Pues sí, o sea, Procustes, sí. Procustes no puede solo. Además del gesto increíblemente sospechoso de Roy con el sombrero del coco, hay indicios de que las brujas fueron aliadas de Procustes. La poción de las brujas tiene la finalidad de transformar a quien la ingiera en un susto animal. En el vistazo a Frankelda y el príncipe de los sustos, se muestra a Procustes preparando una poción muy similar a la de las brujas. Tal vez la usó para fusionar a Erneval con el libro, y las brujas lo ayudaron con la receta. La suposición cobra fuerza cuando vemos que en algún momento, las brujas visitarán la mansión. Ya hay en las brujas, en específico, había algo que se había grabado y no pudimos poner una relación con ellas con un cierto personaje, pero ya lo estamos pudiendo retomar. Sí, es cierto. Calabaza, es la segunda historia del piloto. La protagoniza una niña llamada Valeria, quien desea una muñeca que todos sus amigos tienen, pero no se atreve a pedírsela a sus padres, ya que la muñeca es muy costosa. La noche antes de Halloween, Valeria talla una calabaza, y le dice que será su bebé. Al día siguiente, los padres de Valeria la sorprenden con la muñeca que tanto deseaba. Ella se alegra bastante, pero, durante la noche, la calabaza sube a su habitación, decapita a la muñeca, y se coloca a sí misma como su nueva cabeza. El título de este episodio sería Pumpkin Doll, o en español, Muñeca Calabaza. El susto aparece en el póster de confirmación, en las ilustraciones del libro del piloto y el de la intro, y al parecer, tiene una estatua en el despacho de la mansión. Un seudónimo, es un nombre ficticio que una persona, especialmente un escritor, utiliza en sustitución de su nombre verdadero.
A lo largo de la historia, algunas mujeres escritoras han utilizado seudónimos para ocultar su identidad y que las editoriales las tomaran en cuenta, así como para evitar ciertos prejuicios o críticas negativas de parte de la sociedad. Entre los ejemplos más prominentes tenemos a las hermanas Charlotte, Emily y Anne Bronte, quienes firmaron sus primeras obras con los seudónimos masculinos, Currer, Ellis y Acton Bell, respectivamente. Entre sus obras más populares están Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y Agnes Grey. Marianne Evans, poetisa y novelista británica, quien usó el seudónimo masculino, George Eliot, para que su trabajo fuera tomado en serio y no se confundiera con otras novelas románticas de la época. Entre sus obras más notables se encuentran Middlemarch y El Molino de Flos. Y, la famosísima autora de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, cuyo verdadero nombre es Joanne. La editorial recomendó usar sus iniciales como seudónimo ambiguo, pues saber que el libro había sido escrito por una mujer, podía disminuir el interés del público por leerlo. La lista de autoras que han utilizado seudónimos, o publicado anónimamente por motivos similares, es más extensa, y esta situación fue representada en la historia de Francisca. Uno de los principales temas que trata la serie, es la relación que existe entre la realidad y la ficción. Dos conceptos que parecen estar separados, pero están íntimamente unidos. Una vez que se nos cuenta la biografía de Francisca, podemos notar que ella se inspiró en muchos aspectos de su vida para crear sus historias. La bruja Totorina, quien manipula a Magali para que deje de ser ella misma, está basada en la abuela de Francisca, quien siempre la desmotivó y la presionó, para que fuera una niña normal según los estándares de la sociedad. Francisca sentía un profundo miedo hacia su abuela, y por ello escribió al personaje como una bruja malvada. ¡Córrele! ¡Vamos por más huevos! Prepáralos a la luz de la luna llena con estos huevos. Nemo, por su parte, se basa en el fastidio de Francisca por hacer sus deberes, y en su miedo a no gozar de tiempo o libertad para hacer aquello que en verdad le traía felicidad. Sentía que era un prisionero y que no podía ver la luz en su celda. No había peor pesadilla para Francisca que estar encerrada en su casa haciendo quehacer sin poder contarle al mundo sus historias. Tere se inspira en el rechazo que Francisca sufrió por parte de un entorno que menospreciaba su pasión, y en cómo esto la arrastró a convertirse en fantasma. Y el hecho de que todos los monstruos y escenarios estén adaptados a un contexto mexicano, se debe a que estas eran las raíces de la autora, y con lo que ella estaba familiarizada. Frankelda, con sus escritos, es capaz de influenciar a las personas que la leen, y tener un impacto en sus vidas que traspasa a la realidad. Tal como sucedió con Erneval, y como posiblemente suceda con los niños, o con otras personas que la escuchan. Los hermanos Ambriz mencionaron que Frankelda tiene una misión por cumplir, la cual no fue muy evidente en la primera temporada. Tras el final de esta, Frankelda y Erneval quedaron separados. Ella ha escapado de la consciencia de Procustes, pero él sigue atrapado dentro. Se cree que de ahora en adelante Frankelda tendrá que contar historias para mantener con fuerza a Erneval, y a su vez hallar la manera de liberarlo. Además, se teoriza que la misión de ella está relacionada al reino de los sustos, ya sea para restaurar su orden, o enfrentar a esos otros villanos que aún están pendientes por conocer. Seguramente el príncipe de los sustos dará muchas respuestas, pero la continuación de la serie dependerá de si recibe luz verde para más temporadas. Y recuerda, tu alma es tinta, y mientras escribas, nunca dejarás de vivir.